Buenos días. Mi nombre es Fabián Camilo Martínez Guerrero, magistrado auxiliar del Tribunal para la Paz y presidiré el día de hoy esta diligencia en virtud de la delegación para tal fin hecha por el magistrado Alejandro Rameli Arteaga y conforme lo dispuesto en el acuerdo del órgano de gobierno número 19 de julio de 2024 que aprobó la movilidad vertical de su equipo de trabajo del cual hago parte para el conocimiento del caso 03. Me permito instalar esta diligencia siendo las 8 de la mañana y 25 minutos del 9 de septiembre de 2024. El propósito es escuchar en ampliación de versión voluntaria al señor Juan Carlos Araque Leal, quien fue convocado a solicitud mediante el auto ARA 315 de 2024. Esta sesión será grabada y de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente será trasladada a las víctimas. Para efectos del registro procederemos con la presentación de quienes acuden a la diligencia. Señor compareciente, por favor infórmenos su nombre completo y número de cédula. Honorable magistrado, mi nombre Félix Juan Carlos Araque Leal, cédula de ciudadanía 88255480. Señor Araque, ¿quién lo va a representar judicialmente el día de hoy? Señor magistrado, me representa el doctor Víctor Mosquera. Abogado, proceda por favor a identificarse. Su señoría, muy buenos días a usted y a todos los presentes. Se presenta el suscrito abogado Víctor Javier Mosquera Marín, identificado con cédula de ciudadanía 80865-298 y tarjeta profesional 194-161 del Consejo Superior de la Judicatura. Para los fines pertinentes de esta diligencia, me permito formular una solicitud, honorable magistrado. Permítame un momento, terminamos la presentación y ya le concedo el uso de la palabra. Gracias. Le pediría también, ahora en un receso, que nos permita los documentos para verificarlos y para incluir su contenido en el acta de la diligencia. Le concedo ahora el uso de la palabra a la representante del Ministerio Público. Adelante, señora Procuradora. Muy buenos días, señor magistrado, para usted, para todos los presentes en esta diligencia. Mi nombre es Ángela Andrea Chacón Belalcázar, Procuradora Judicial con funciones de intervención ante la Jurisdicción Especial para la Paz y actuaré en esta diligencia como representante del Ministerio Público. Muchas gracias. Por parte de la representación de víctimas. Muy buenos días, señor magistrado y los demás asistentes. Concurre Óscar Fernando Sierra Ospina por parte del Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio, con notas civiles y profesionales ya previamente conocidas por el despacho. Gracias. Muchas gracias, doctor Sierra. Señor Araque, según lo dispuesto en el Acto Legislativo 01-2017, la JEP tiene como objetivo satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana y proteger los derechos de las víctimas, contribuyendo al logro de una paz estable y duradera. Así, pretende adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado, haciendo énfasis en medidas restaurativas y reparadoras. En este marco y conforme a lo indicado en el artículo 27 de la Ley 1922 de 2018, el procedimiento ante la Sala de Reconocimiento busca promover la construcción dialógica de la verdad, propendiendo por la armonización y la sanación individual, colectiva y territorial, y promover la construcción de acuerdos aplicando criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Usted comparece entonces en el marco del caso 03 de la Sala de Reconocimiento por hechos definidos por esa sala como asesinatos y desapariciones forzadas presentados falsamente como bajas en combate por integrantes de la fuerza pública. Las versiones voluntarias se encuentran reguladas en el artículo 27A de la Ley 1922 de 2018, el cual señala que se practicará en presencia del compareciente y su defensor, una vez haya conocido previamente el contenido de los informes que serán puestos a su disposición por la Sala de Reconocimiento. Al respecto, debo advertirle, como hicimos en la primera sesión de versión voluntaria que tuvo usted, que no está obligado a declarar contra sí mismo ni contra su cónyuge, compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo civil y primero de afinidad, y que la aceptación de la autoría y participación por parte del compareciente tendrá valor de confesión. Esta versión tiene como propósito el acopio de información para contribuir a la búsqueda de la verdad. En este marco, el proceso de reconocimiento de verdad y responsabilidad debe ser voluntario, libre, completo, detallado y exhaustivo. El señor Araque Leal fue convocado inicialmente a rendir versión voluntaria con auto 233 de 2020, escuchado el 8 y 10 de marzo de 2021 y encontrado máximo responsable, por lo que fue llamado a reconocer públicamente su rol en el auto subd subcaso Huila 081 de noviembre de 2023. Cuando fue llamado a rendir versión voluntaria, se le informó que si se llegaba a determinar que existieron las conductas, que participó en esos hechos y que no son amnistiables, se le pondría en conocimiento para que reconociera verdad plena, lo cual podría adelantarse a través de una audiencia pública. Durante este proceso ante la Sala de Reconocimiento, según lo establecido en el acuerdo final,
También le es posible al compareciente sugerir medidas de reparación a las víctimas que permitan contribuir al desarrollo de una justicia restaurativa. Después de solicitar y ser concedida una prórroga para el plazo de manifestación del reconocimiento de responsabilidad, el compareciente llegó un escrito el 31 de enero de 2024 en el que manifestaba reconocer y aceptar responsabilidad por los hechos y conductas determinados en el auto 081 de 2023. Como consecuencia del reconocimiento escrito de responsabilidad con autos ARA 185 de 2024 y 052 de la subsala D de la sala de reconocimiento, el señor Araque Leal fue convocado a participar en el proceso preparatorio de la audiencia de reconocimiento, incluyendo los talleres previos realizados en Bogotá en febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2024. También fue convocado y se dispuso lo necesario para garantizar su desplazamiento al encuentro privado con víctimas en Neiva, víctimas de los hechos por los cuales aceptó responsabilidad, a realizarse entre el 10 y el 13 de julio de 2024, el encuentro al cual no asistió sin informarlo ni justificarlo previamente a la jurisdicción. Con auto 276 de 2024, el despacho requirió al señor Araque Leal para solicitarle explicaciones por su inasistencia al encuentro y recibió una respuesta fechada el 8 de agosto de 2024, en la cual solicitaba ampliación de versión voluntaria. Este es el recuento resumido de los trámites que se han adelantado ante la sala de reconocimiento que relacionan al señor Araque Leal. En este marco, y como señalé, según el auto 276 de según el auto 315 de 2024, se dispuso la ampliación de versión voluntaria del señor Araque Leal. Hecho este recuento, le concedo ahora el uso de la palabra al abogado del compareciente para la solicitud que tiene presente. Su señoría, muy buenos días nuevamente a ustedes los presentes. En esta diligencia quisiera pedir un favor especial en aras de garantizar el derecho a la verdad y que mi poderdante expresar correctamente sus ideas y hacerlo de forma lógica, en el sentido de que tenemos a una persona que nos va a acompañar para hacer una presentación de diapositivas, y en estas diapositivas se hace un recuento que puede apoyar al esclarecimiento de estos hechos, aportar a la verdad, y también tenemos una persona especializada en criminalística que quiere hacer unas desgrabaciones de unos audios que tenemos para poner a disposición de la jurisdicción. Esto con el propósito de yo, como su abogado principal, hacer seguimiento a la versión del doctor Araque y asimismo el asistente legal poder ir pasando dichas diapositivas. Tenemos un problema, como puede usted observar, doctor Marín, de espacio en la sala. Entonces no tenemos cómo lograr ubicar a las dos personas que usted considera. Normalmente tenemos esta disposición porque los comparecientes vienen acompañados de su representante judicial. Podríamos acomodar otra silla, pero no sabría cómo podríamos hacer la presentación en este momento. Le pediría que lograra la participación de solo una persona. Con eso podemos disponer el espacio de manera más adecuada para no quedar incómodos en el recinto. Entonces usted me dirá si le autorizamos la entrada a la sala del asistente o de la investigadora. Su señoría, acepto su decisión y solicito entonces se dé acceso a mi asistente legal, quien es la que va a hacer el seguimiento de las diapositivas. Bien, entonces vamos a decretar un receso de 5 minutos para pedirle por favor al ingeniero que nos asiste en esta diligencia a disponer lo necesario para la presentación que tienen preparada. Buenos días nuevamente, siendo las 8 de la mañana y 49 minutos del 9 de septiembre de 2024, reanudamos la diligencia de ampliación de versión voluntaria del señor Félix Juan Carlos Araque Leal. Abogado, le pido por favor que nos dé los datos de la profesional de su despacho que nos acompaña para los fines descritos anteriormente. Señoría, muchas gracias por este espacio para poder organizar técnicamente la presentación. Presento a la profesional asistente legal, la señora Laura Camila Mozos, identificada con la cédula de ciudadanía
1-005-714-430. Para los fines pertinentes de esta diligencia es un apoyo legal en la parte logística. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera preguntarle, señor Araque, por el contenido de su escrito dirigido a la jurisdicción y fechado el 10 de julio de 2024, en el que manifestó, entre otras cosas, lo siguiente. Primero, he comparecido a llamado que me realizó la Jurisdicción Especial para la Paz con el fin de aportar verdad plena y exhaustiva, en especial para cumplir con esa obligación con las víctimas que conozcan todo lo sucedido con sus familiares y que estuviera más allá incluso de la verdad procesal sobre los hechos y conductas, cuando fue miembro del Batallón de Infantería número 27 Magdalena desde junio de 2005 hasta noviembre de 2006. En ese escrito usted manifiesta en el punto tercero que, cito textualmente, desde que el señor Carlos Maecha Bernal llegó en la búsqueda de beneficios en la JEP, ha mal informado a la magistratura en el marco de la diligencia de versión voluntaria sobre el suscrito, con falsedades sobre las cuales me referí los días 8 y 10 de marzo de 2021, pues yo mismo le informé a la magistratura que él faltaba a la verdad, lo que solo hace para conseguir beneficios, dado que contaba con otros procesos y otras decisiones judiciales en su contra, cuando perteneció a otras unidades militares. Manifiesta usted que presentó denuncia contra el señor Maecha Bernal con el fin de que se investiguen las conductas desplegadas al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz en los aportes a la verdad para conseguir beneficios, pues aseveraba en ese escrito contar con elementos materiales de prueba que demostraban lo aquí afirmado. Quisiera preguntarle en primer lugar, en consecuencia de esta manifestación hecha el 10 de julio, ¿cuál es la relación de esos hechos con su reconocimiento de responsabilidad que entregó a la jurisdicción el 31 de enero de 2024? Honorable magistrado, buenos días. Buenos días para la señora representante de la Procuraduría y todo el personal que nos acompaña en la diligencia. Primero agradecerle, señor magistrado, por permitirme hoy estar aquí en esta audiencia. Quiero decirle, señor magistrado, que respecto de la situación del reconocimiento, quiero manifestarle que en el momento de que me asistí a la obligación de tomar un camino en la jurisdicción, estaba viviendo uno de los momentos más difíciles de mi vida. Momentos que nublaron mi toma de decisiones, momentos que limitaron mi capacidad para tomar las decisiones. Y permítame contarle, señor magistrado, cuáles eran las situaciones que vivía para ese momento. Es preciso decirle, señor magistrado, que en el año 2006 afrontó un proceso judicial en la justicia ordinaria. Proceso, señor magistrado, que afronté a lo largo de 13 años. Proceso que, de acuerdo a la situación real, que es que por los hechos que allí se me llamaron, no tenía conocimiento absolutamente de nada, que, como lo dije en la versión libre y en la versión voluntaria, no tenía conocimiento. Por ese motivo, contrato un profesional que me defienda, debido a que generó una perturbación en mi vida. Esta situación, señor magistrado, debo decírsela, generó unas implicaciones familiares, económicas, pues para mi defensa tuve que asumir esos costos, y mientras tal vez compañeros de mi trabajo pensaban en situaciones familiares, yo pensaba en ahorrar para costear mi defensa. Es así como, señor magistrado,
esta investigación precluye a mi favor. En el año 2021 soy requerido por la Justicia Especial para la Paz para rendir versión voluntaria que desarrollo en un periodo más o menos de 2 días, donde el señor magistrado, en ese momento, manifiesto a la sala no tener conocimiento absolutamente de nada de la situación que se me preguntaba en ese momento, que era el tema de legalización, de kits, de situaciones de simulaciones, y rechazo categóricamente las indicaciones que me hacía el teniente Maecha. Asimismo, para ese momento, señor magistrado, en la versión dejo claro que las cosas que manifestaba el teniente Maecha no eran ciertas, que desde ningún punto de vista aceptaba esas indicaciones que hacía el teniente Maecha. Y para el año 2023, señor magistrado, afrontó una de las situaciones más difíciles de mi vida. Escúcheme, señor magistrado. Y es precisamente, señor magistrado, la condena de mi padre. Mi padre, un abogado laboralista, que adelantaba un proceso de nivelación salarial por ley sexta, y es condenado por 2 hechos. Es condenado 2 veces por un mismo hecho. Señor magistrado, en segunda instancia fue absuelto y pensamos que esta cruz ya había terminado, pero no fue así. En sede de casación es condenado y ahí empieza tal vez una de las responsabilidades más difíciles. ¿Quiere tomarse un momento, señor Araki? No, señor magistrado. Pues mi familia queda totalmente destrozada. Las responsabilidades que tenía mi padre, me toca asumirlas. Me toca asumirlas porque era la única forma de que el timonel de la oficina de mi padre, una oficina de 17 años de litigio, no se fuera al piso. En ese momento inicio a buscar la defensa de mi padre, convencido totalmente de la inocencia, porque en ese momento, por mis ocupaciones laborales, yo no le prestaba mucha atención. Y precisamente me toca, señor magistrado, iniciar a estudiar el proceso de mi padre para entender cómo buscar una defensa para demostrar su inocencia. Pues eran noches en vela, tratando de entender. Entenderán, señor magistrado, que la situación económica se va al piso. En ese momento de mi vida, las situaciones me generan una situación particular de estrés, de ansiedad, pero no me podía derrumbar, señor magistrado. Bastaba con llegar a mi casa y encontrar a mi pequeño hijo para
decirme, papá, ¿estás bien? No olvides que te amo, pero te noto pelón, porque el pelo se me caía. Situación bastante difícil, señor magistrado, pero no podía demostrar debilidad. Es así, señor magistrado, como en el 2023 soy notificado de quién era mi abogado para en su momento en la justicia ordinaria y me acompañó a las versiones voluntarias, que había sido atribuido la responsabilidad a título de responsable, a título de coautor en la Justicia Especial para la Paz. La verdad, en ese momento, señor magistrado, sentí que no podía más. Sentí que quería morir, pero mi familia depende de mí. Dios me excusen. Vamos a hacer un receso de 5 minutos y ya continuamos. Gracias, señor magistrado. Siendo las 9:04 de la mañana, retornamos a la diligencia de ampliación de versión voluntaria con el señor Félix Juan Carlos Araque Leal. Adelante, señor Araque. Gracias, señor magistrado. Les pido excusas por quebrantarme. Continuando, señor magistrado, para esa fecha, 17 de enero del 2024, después de la notificación de mi abogado, empiezo a buscar mi defensa. Acudo a quien era mi abogado en la justicia ordinaria y quien me acompañó en la versión voluntaria, pero lo descarto porque pues el señor abogado pues es especialista en derecho penal, pero yo entendía que para la jurisdicción necesitaba una persona especialista en la justicia transicional. Y es por eso, señor magistrado, que en los avatares propios de la búsqueda de la defensa de mi padre me encuentro con un compañero y me comenta que en una situación que había tenido lo había asistido el abogado el abogado Feníbal, que fue el abogado inicialmente que me empezó a representar. Yo al abogado lo había conocido porque en una de las unidades donde estuve, el abogado trabajó en esa unidad y pues pensé en la opción del abogado que me podía asistir. Me encuentro con el abogado y me manifiesta que él tenía experiencia en la asistencia en la jurisdicción, y consideré pues que por temas económicos también, porque entenderán que en ese momento la situación económica era bastante crítica y mi alma, mi vida y mi corazón estaban en la defensa de mi padre. Y es así como hablo con este abogado, le cuento mi situación que estaba atravesando, le cuento mi situación económica que estaba viviendo en ese momento, le cuento mi situación de
de la justicia ordinaria donde yo había salido absuelto. Le comento el tema de la versión que había presentado en la jurisdicción. También le comento, señor magistrado, que yo no tenía ninguna responsabilidad, que era inocente, y le comento los pormenores. Pero pienso que craso error, porque el abogado, de una forma tal vez irresponsable, porque no hizo un estudio juicioso que permitiera darme de pronto una asesoría mucho más específica, mucho más clara, mucho más profesional, máxime cuando yo le había contado mi situación, señor magistrado, y de una forma rápida me aconseja: acójase, hermano, acójase. Y desafortunadamente en ese momento, por todas estas situaciones que estaba viviendo, no tuve una claridad mental y un raciocinio para poder tomar una decisión que obedeciera a la verdad. Como lo vemos en la ayuda, el proceso fue muy expedito. El 23 de enero del 2024 firmo el contrato con el abogado Feníbal, el 28 de enero el poder y el 31 de enero el memorial de reconocimiento. Yo le insistía al doctor que mirara las versiones. Yo le decía: doctor, pero pienso que fue muy apresurado, de pronto no hizo un ejercicio, pues no verificó ni el expediente de la jurisdicción. Después de esa aceptación, señor magistrado, en cumplimiento siempre, como lo he hecho a lo largo de mi vida, en cumplimiento de mis responsabilidades y mis obligaciones con la justicia, soy citado para iniciar las reuniones preparatorias. Y cuando llego por primera vez a la primera reunión, señor magistrado, me encuentro con las personas que estaban en su momento en el batallón Magdalena. Esas personas, señor magistrado, al verme en esa reunión, me decían: subteniente Araque, ¿usted qué hace aquí? Usted no debe nada, usted no ha hecho nada. Señor magistrado, yo pienso que ese fue el choque a la realidad. Y yo decía: Dios mío, ¿qué hice? O sea, y empieza un desasosiego, señor magistrado, y yo hablaba con los profesionales que nos asistían en ese momento, en esas reuniones, y con muchos de ellos le comentaba mi situación, y yo decía, y empecé a hacer un análisis, y yo decía: no, pero ¿cómo hice esto? Y me doy cuenta de la mala asesoría que me hizo tal vez cometer ese error. Es en el segundo día de las versiones, el sargento Palomino, señor magistrado, se pone en pie. Estamos haciendo un ejercicio y se pone en pie, y públicamente él dice: hay gente que no debería estar acá, y se dirige a mí y me dice: sí, mi teniente, el que nos tiene aquí es mi sargento, refiriéndose al sargento Carrillo, que era más antiguo que el sargento Palomino. Pues, señor magistrado, en ese momento yo empiezo a cuestionarme y a pensar, cuando precisamente ese equipo tan profesional
que nos acompañaba de la JEP siempre insistía en la verdad a las víctimas. Y yo siempre me cuestionaba, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir si yo no participé en ninguno de esos hechos, si yo no estuve en nada de esas situaciones que se presentaron allá? Y es preciso en ese momento donde, señor magistrado, empiezo a pensar cómo probar mi inocencia, cómo probar que si había personas que estaban ahí, estaban diciendo mentiras, estaban mintiendo a la jurisdicción, estaban mintiendo a las víctimas. Y si tal vez, como lo consideraba el abogado en su momento con esa recomendación, era fácil, para mí no. Para mí no. Y en ese momento empieza un desespero en mi vida, porque yo decía, ¿cómo hago para demostrar que esto que están diciendo no es mentira, que yo cometí un error al haber estado acá? Señor magistrado, es una situación bastante difícil, y yo hablaba con las personas que nos acompañaban del equipo psicosocial, y les comentaba y les decía, mire, yo no hice nada de los hechos que se dicen. Y es por esa razón, señor magistrado, que el 5 de julio tomo la decisión de terminación del contrato del abogado que me asistía. Y tomo la decisión porque en muchas oportunidades, o en muchas no, en las pocas oportunidades que tuve de reunirme con él, yo le decía, doctor, le pido el favor, mire las versiones, mire, y porque me asistía ese desespero, yo le decía, mire las versiones, doctor, y nunca encontré respuesta, nunca encontré una asesoría real. Y por esa misma razón, señor magistrado, ante esa pésima asesoría, pues interpongo una queja disciplinaria contra este abogado. Es así, señor magistrado, que en ese momento empiezo a buscar una persona que de verdad me escuchara, que de verdad pudiera entender mi sentimiento de que yo no debía nada, y es precisamente cuando busco a mi abogado, el doctor Víctor Mosquera. Doctor, yo les quiero comentar que en ese desespero, por probar mi inocencia y por probar las personas se me acercaban en los recesos que había después de los ejercicios que estábamos haciendo. Las personas se me acercaban en las reuniones, en la sala de la reunión que hacíamos en preparatoria, y me empezaban a comentar, no, hermano, usted era un subteniente, usted no sabía nada, y me empiezan a comentar cosas. Y yo, señor magistrado, dije, ¿qué hago para que esto que sea la prueba de que hay comparecientes que le fallaron a la jurisdicción, le fallaron a las víctimas en el compromiso de decir verdad? Y tomo la decisión de
de grabar esas afirmaciones que me hacían. Señor ¿Esas magistrado. grabaciones que usted grabó las grabó durante los encuentros preparatorios? Sí, señor magistrado, en las reuniones, ahí en los descansos, que entonces se me acercaban y me manifestaban, me hacían manifestaciones, que más adelante, señor magistrado, las vamos a ver. Si me lo permite, señor magistrado, yo quisiera hacer una contextualización que me parece importante para entrar a explicar ya precisamente hechos, por qué las mentiras, por qué de forma mendaz vinieron a decirle a jurisdicción cosas que no eran ciertas, señor magistrado, y cosas que le dijeron a las víctimas. Señor Araque, antes de continuar en esa presentación, en primer lugar debo hacer un receso, me requiere el magistrado Ramelli, pero quisiera aprovechar el receso, o que usted aprovechara el receso mejor, para consultar con su abogado 2 puntos. Primero, el sentido y el alcance de lo que nos está manifestando el día de hoy en cuanto a la valoración que hace ahora de su reconocimiento de responsabilidad, es decir, que su abogado le explique, si no lo ha hecho ya, cuáles son las consecuencias de revocar, si se puede llamar de esa manera, el reconocimiento de responsabilidad. Y segundo, cuál es el escenario que continúa en la Jurisdicción Especial para la Paz para quienes no reconocen responsabilidad, es decir, que sopese usted las consecuencias de la vía que se abre dentro del proceso ante la Jurisdicción Especial para la Paz al no reconocer responsabilidad. Sobre eso, y con eso cerraría, es preciso indicar que dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz está previsto un camino para quienes no aceptan responsabilidad, es un camino que conduce a un juicio adversarial y que las consecuencias de ese juicio adversarial implican una pena, una sanción ordinaria que puede llegar hasta los 20 años de prisión. Para quienes son vencidos en juicio, por supuesto, quienes transitan esa vía tienen el derecho, y de eso se trata ese procedimiento, de que se pruebe con los estándares similares a los del procedimiento de la justicia ordinaria su inocencia. Sin embargo, en esos procesos también se tienen en cuenta los avances de las investigaciones, no solamente en la justicia ordinaria, sino las del procedimiento dialógico ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Vamos a hacer un receso de 15 minutos para que por favor usted consulte con su abogado esos puntos y continuamos entonces a las 9:35. Muchas gracias, señor maestro. Siendo las 10 de la mañana del 9 de septiembre de 2024, reanudamos la ampliación de versión voluntaria del señor Félix Juan Carlos Araque Leal. Les pido excusas por la extensión del receso. Debía atender a algunos asuntos que tomaron más tiempo del que inicialmente les había indicado. Habíamos quedado pendientes de 2 cosas. Primero, le pedí al abogado del compareciente que en el receso abordaran una vez más las consecuencias de las decisiones que está manifestando en este momento el señor Araque de cara a las consecuencias que tienen para su proceso ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Tenía entendido, nos dijo el señor Araque, que quería hacer una contextualización del funcionamiento del batallón Magdalena, ¿es así? Sí, señor magistrado, para continuar y poder explicar los hechos. Como usted podrá haber visto, señor Araque, tanto de la información recopilada en el auto de determinación de hechos y conductas como de las versiones voluntarias y la documentación que ha recibido la jurisdicción en el ejercicio de la determinación de lo que ocurrió en el departamento del Huila relacionado con asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por integrantes de la fuerza pública. El volumen de información es suficiente para ilustrar a la sala sobre cómo funcionaban las unidades militares. Le voy a pedir entonces que circunscriba su intervención a aquellos puntos sobre los que usted tiene
no sé, modificaciones respecto a ese reconocimiento de responsabilidad que hizo, porque no es necesario en este momento explicarle a la sala ni al Ministerio Público, ni siquiera a la representación de víctimas, el funcionamiento de una unidad militar bien conocida, como fue presentada también además ese conocimiento en el auto de determinación de hechos y conductas. Su señoría, con su venia quisiera, antes de que mi cliente siguiera con su versión, me gustaría hacer unas precisiones respecto a lo que se hizo en la sesión de receso. Primero, agradecer por el acompañamiento psicosocial que brindó la JEP a mi cliente. Esto le brinda más tranquilidad y le permite racionalmente tomar decisiones. Y segundo, quiero reiterarle a usted y a las personas presentes, y en especial a las víctimas, que mi cliente está completamente comprometido con la verdad plena y exhaustiva respecto a estos hechos. Mi cliente, en el proceso de reconocimiento de verdad y responsabilidad, quiere ser coherente con la versión voluntaria que rindió el 8 y 10 de marzo del 2021, que está dentro del expediente. Y asimismo, mi cliente, en este caso el doctor Araque, quiere aportarle a las víctimas hechos de los cuales no reposan dentro del proceso y son bastante importantes que la jurisdicción los conozca. Por eso continuaríamos reconociendo determinada responsabilidad, pero en los hechos que a mi representado le constan y que tiene que ver. Y estos audios que exhibimos a manera de presentación están debidamente custodiados y con los procedimientos legales para que la JEP los pueda valorar en su momento. Sobre este punto de los audios, quisiera preguntar un poco más adelante, no quisiera adelantarme a ese punto en este momento, pero entiendo, me están escribiendo, ingeniero, que la representación de víctimas se desconectó, no está en este momento en la reunión. Desafortunadamente, sin la representación de víctimas no podemos continuar en este punto, entonces vamos a hacer un receso mientras se conecta el representante y ya continuamos. Perfecto. Retomamos la diligencia después de haber superado la representación de víctima, los inconvenientes que tenía para participar en la transmisión de esta diligencia. No sé, doctor Sierra, si usted alcanzó a escuchar, pero el doctor Marín nos estaba comentando o nos estaba haciendo algunas precisiones sobre la intervención que hará el señor Araque a continuación. Quisiera reiterar el punto. No es necesario en este momento, señor Araque, que nos explique lo que ya conocemos. Por ejemplo, nos muestra acá una diapositiva que tiene una serie de oficiales y suboficiales del batallón Magdalena. Varios de ellos, de hecho, que hicieron parte de las personas que fueron encontradas como máximos responsables de los hechos por los que usted también fue encontrado máximo responsable, y otros que fueron escuchados en versión voluntaria. Háblenos, por ejemplo, veo en la diapositiva un capitán Restrepo. Concentremos en el capitán Restrepo. ¿Qué quiere usted decir sobre el capitán Restrepo? Señor magistrado, me parece importante, señor magistrado, y era el objetivo precisamente de esta trayectoria, algunas precisiones que permiten entender la situación que ocurría en el batallón Magdalena, y es precisamente en lo que me pregunta el señor magistrado. El capitán Restrepo era el oficial de inteligencia para el año 2004-2005 del batallón. El capitán Restrepo en su versión manifiesta que cuando él llega a recibir la sección, se presentaba una situación de la persona que le entrega la sección, le entrega unas armas ilegales, eso en el 2004. Y el capitán Restrepo manifiesta en su versión que se presentaron una situación de muertes
totalmente reprochables y legítimas, y que en una de esas muertes el sargento Carrillo es la persona que le lleva las armas al lugar de los hechos. Esos antecedentes, señor magistrado, pues llaman la atención en el sentido de evidenciar cómo esa situación de muertes ilegítimas se venía presentando mucho antes de la llegada mía a la sección de inteligencia del Batallón Magdalena. Asimismo, señor magistrado, quise traer la trayectoria de profesional de parte del personal que estaba en el Batallón Magdalena, para mostrar, señor magistrado, cómo por lo menos en el caso del señor coronel Martín Galindo tenía vasta experiencia y formación en inteligencia, en lo que precisamente él relata en su versión, manifiesta que tenía curso de inteligencia, integró la Brigada 20 como analista. Señor Araque, discúlpeme la interrumpo, pero precisamente la fuente, incluso de lo que usted nos está señalando, es una versión voluntaria que la sala conoce. Entonces, repito, no es necesario que usted le indique a la sala lo que la sala ya conoce. Sí, señor magistrado, le comento, pues el objetivo de eso era simplemente como darle una apertura para entrar a los hechos. Pero por favor, entre a los hechos. Perfecto, sobre señor. todo en lo que la sala no conoce. Sí, en la línea de aporte pleno y exhaustivo a la verdad, señor magistrado, es preciso hablar de el caso del 22 de marzo del 2006, el caso del 26 de julio del 2006 y el 18 de noviembre del 2006, señor magistrado. Yo, muy respetuosamente, si me lo autoriza, por supuesto, el señor magistrado, quería de una manera muy respetuosa, se lo digo, y por eso pido la venia del señor magistrado, si es posible, en mi humanidad, entendiendo la situación desafortunada que se presentó en el Batallón Magdalena, en este preciso momento, antes de entrar a los hechos, hacer un acto muy respetuoso en honor a esas víctimas. Si lo considera el señor magistrado, pues si no, continúo. Continúe, señor Araque, porque el proceso del reconocimiento público de responsabilidad y la respuesta directa a las víctimas es un proceso que ya en este momento, en esta etapa del proceso concluyó. Tuvimos un encuentro privado en el que los comparecientes hablaron directamente con las víctimas, encuentro en el que usted no participó, y una audiencia pública de reconocimiento de responsabilidad en la que usted tampoco participó. Entonces, en este momento lo que interesa, el sentido, de hecho el motivo de esta diligencia por lo que usted la solicitó, es la referencia a esos hechos. Perfecto, señor magistrado, muchas gracias. Entonces, señor magistrado, procedo en una línea de tiempo más o menos para explicar la situación de los antecedentes, de la situación específica que tengo para esta versión. Primero, iniciar con decirle, señor magistrado, que soy una persona nacida en Pamplona Norte de Santander. Estudié mi primaria y mi bachillerato en un colegio en Pamplona Norte de Santander, colegio de corte religioso, el Colegio San Francisco de Asís y el Colegio Seminario Menor. Soy el tercer hijo de 5 hermanos, padre de un abogado, como le explicaba al principio, laboralista. Mi mamá, una señora ama de casa, dedicada a la formación de sus hijos, que siempre nos formó bajo el principio de el valor del respeto, la honradez y la verdad.
Siempre mi pasión ha sido el servir, ha estado marcado desde mi niñez, y por eso, por vivir en un municipio tan pequeño como lo es Pamplona, siempre veía la fuerza pública en el municipio, lo que me motivó precisamente a seguir o a estudiar, a pesar de no tener ni familia ni nada en la vida militar, a irme a los estudios de la vida militar. Asimismo, señor magistrado, contarle que cuando tomo la decisión de ir a la escuela militar, pues mis padres hacen un gran esfuerzo para precisamente poder costear esa carrera, y yo siempre agradeciendo los esfuerzos hechos por ellos, pues trato de hacer lo mejor posible las cosas para recompensar ese esfuerzo de mis padres. Es así, señor magistrado, como debo pasar a unos antecedentes que ya los explicaba, y específicamente de lo que decía el capitán Restrepo, que ya lo mencioné. Por eso continúo haciendo a subteniente el 5 de diciembre del 2004, y decirle, señor magistrado, que un subteniente que es trasladado a una unidad no tiene la posibilidad de determinar a qué unidad va trasladado. Un subteniente es por disposición del ejército, y puede llegar al Huila, al Chocó, al Caquetá, al Putumayo, al norte de Santander, a donde sea. No es una situación propia de su voluntad. Decirles que yo es la primera vez que iba al departamento del Huila, no conocía absolutamente del Huila, nunca tuve conocimiento de ese departamento, soy no santanderiano, y por esa pues, razón nunca estuve allá. Sobre todo eso, como recordará, señor Araque, tuvimos oportunidad de escucharlo en la sesión de versión voluntaria. Su trayectoria militar, cómo llega a la institución, a qué unidad es asignado. Hasta ahí estamos repitiendo lo que usted ya nos había indicado en la sesión. Perfecto, señor magistrado. Entonces, teniendo claro eso, inicio por mi llegada para ya entrar a los hechos, mi llegada a la sección de inteligencia como tal. Señor magistrado, teniendo en cuenta los antecedentes, yo llego el 17 de marzo del 2006 a la sección de inteligencia, después de haber terminado mis vacaciones. Me presento al comandante de batallón, quien era el señor coronel Galindo en su momento, y me da la orden de que pase a la sección de inteligencia, recordando que yo ya había estado en la compañía de instrucción y había estado en unas unidades haciendo unos reemplazos. Cuando se da la primera operación estando yo en la sección de inteligencia, la operación del 22 de marzo del 2006, señor magistrado, es preciso resaltar que yo llevaba 5 días en la sección de inteligencia. 5 días. Acá, en esta operación, lo que dicen de forma mentirosa las personas que rindieron versión voluntaria en la jurisdicción es que yo había estado en una reunión en la cual nunca estuve, señor magistrado. Y nunca estuve, precisamente, nunca estuve en esa reunión por lo que voy a explicar a continuación. Primero decirle, señor magistrado, que yo era mi primera unidad, la primera vez que estaba en una sección de inteligencia. No conocía nada de la vida, pues, como tal, porque uno en la primera unidad está, digámoslo de esta manera, gateando en el conocimiento del conocimiento del ejército como tal, y era pues mi primera unidad. Es preciso acá resaltar, señor magistrado, que la persona que venía encargado de la sección de inteligencia era el sargento Carrillo.
¿Y por qué me parecía importante, señor magistrado, los antecedentes? Porque precisamente aquí se condensan dos cosas particulares. Primero, que el sargento Carrillo, y quiero resaltarlo porque se evidencia alguna situación, y es que el capitán Restrepo manifiesta que la situación de las armas que le llevó el sargento Carrillo y la situación de que en una operación que él realizó ya se tenía identificado el sector de Bruselas de la inspección de la vereda Kennedy, que fue donde se dio esta operación, señor magistrado. Y este sargento Carrillo era el que venía encargado de noviembre, y él entonces tenía conocimiento, precisamente porque venía de ser analista del 2005, tenía conocimiento del área y tenía conocimiento de la situación particular de las milicias que según el capitán Restrepo se encontraban enquistadas en esta jurisdicción, en esta región, perdón, donde el mismo capitán Restrepo habla que en esa vereda hicieron una operación y se dio una muerte desafortunada y legítima. Es preciso manifestar, señor magistrado, que resulta incoherente que un subteniente que había acabado de llegar y que el señor coronel Galindo le había dado la orden específica, señor magistrado, de que pasara a la sección a aprender. Porque, lógicamente, por eso me parece importante el tema de la trayectoria, porque él era una persona ya formada en inteligencia. Él no era del arma de inteligencia, pero era una persona que tenía los cursos, que había estado de analista, ¿sí? Que eso desmiente lo que decía el señor coronel Rodríguez, que decía que los analistas tenían que ser del arma de inteligencia. Eso no es así. Por eso el señor coronel Galindo estuvo en una sección de inteligencia en la Brigada 20, ¿sí? Entonces, resulta ilógico, señor magistrado, que un señor coronel formado en inteligencia, que él era el que se entendía directamente con los analistas, ¿sí? Lógicamente, porque él entendía cuál era mi situación, una persona que no conocía, y el hecho de que llevara 5 días, pues yo no conocía ni la jurisdicción, ni el enemigo, ni nada, ¿sí? Entonces, él precisamente... Perdón, en ese punto. ¿Llevaba 5 días en el batallón o 5 días después de volver de sus vacaciones, luego de haber estado en la compañía de instrucción? Sí, qué pena, señor magistrado, le ofrezco excusas. Llevaba 5 días en la sección de inteligencia porque había llegado en julio y había estado en la compañía. Sí, señor, le ofrezco excusas por esa... aquí también me parece importante, señor magistrado, un concepto que cuando el señor magistrado le pregunta al sargento Palomino, él lo refiere, y es lo que permite evidenciar, lógicamente, el sargento Palomino, que estuvo en actividades ilegales, y él decía en una pregunta que le hace el señor magistrado, él dice... el señor magistrado le pregunta respecto de cuando llegaban personas nuevas, cómo era el comportamiento. Y el sargento Palomino le manifiesta al señor magistrado, abro comillas, no, doctor, no, doctor. Y digo que no porque llegar otra persona nueva y venir a decirle a uno, mire, es que se actúa de esta manera y se actúa de esta otra, no. Y se actúa de esta manera y se hace de esta manera y eso se consigue de tal manera, no. Por lógica no se haría, porque es una persona que llegó de una unidad, una persona que no conoce, por lógico no se haría. Esto para referenciar, señor magistrado, que yo llevaba 5 días, entonces resulta ilógico que me hubiesen llamado a una reunión donde yo había acabado de llegar, o sea, ¿para qué me iban a llamar? Entendiendo que eso ya venía pasando, señor magistrado, que las personas que estaban acá, que estaban en la sección, que se mantienen, señor magistrado, desde el 2005 y estaban en la sección. Pero entonces, permítame, le pregunto, para clarificar algunos puntos que pueden estar implícitos en lo que usted está manifestando. Le pregunto directamente, señor Araque, ¿es su testimonio que
en la sección de inteligencia del Batallón Magdalena se venían preparando asesinatos y desapariciones forzadas antes de su llegada a esa sección. Sí, señor magistrado, teniendo claro que es la versión que da el sargento Restrepo, donde reconoce que se hicieron acciones ilegales y que en una de esas acciones el sargento Carrillo fue y leyó las armas. Pero entonces, de nuevo es necesario aclarar. Ese conocimiento, esa respuesta que usted nos acaba de dar a esa pregunta que le acaba de hacer sobre si usted sabe que en la sección de inteligencia del Batallón Magdalena se venían planeando ese tipo de hechos antes de su llegada, ¿lo sabe por lo que escuchó en las versiones voluntarias o lo supo en ese momento cuando estaba en el batallón? No, señor magistrado, tengo el conocimiento por la verificación que le hago a las versiones voluntarias, señor magistrado. No porque yo tuviese conocimiento de ninguna acción de esas. Es por el estudio detallado que le hago para hoy precisamente manifestarle aquí al señor magistrado tratando de hacer un... Entonces, ahí es importante que usted entienda, señor Araque, que lo que puede ser valorado como su testimonio es aquello que le consta personalmente, lo que percibió, lo que entendió, lo que supo en ese momento, ¿sí? Si usted en este momento nos interpreta lo que leyó de las versiones voluntarias, esa es una interpretación válida, es suya, pero es tan válida como la que pueden hacer los demás comparecientes y además es, por lo menos, coexiste con la que ha hecho la sala de reconocimiento sobre los hechos sobre los que ha tenido conocimiento. Además, se lo digo, permítame, porque de lo que usted está diciendo se deriva, digamos, una interpretación que busca eximirlo a usted de responsabilidad, pero que radica esa responsabilidad en otras personas, ¿sí? Y no es lo que le consta directamente, sino lo que usted está interpretando de esas declaraciones. Su señoría, mi cliente va a hacer una precisión respecto a de por qué inició una línea de tiempo, porque quiere demostrar que el personal de inteligencia tenía mucha más capacidad de él, pero esto lo hace a partir de una revelación directa que tiene, y es que puede unir bajo lo que le consta directamente y puede darle una luz a la sala, y en eso sí pediría la precisión exacta de lo que te consta para que el señor magistrado conozca qué es lo que se está revelando. Señor magistrado, pues como les comentaba, estaba haciendo la introducción que al momento de mostrar las precisiones que me hacen los comparecientes en la reunión, evidencian que efectivamente muchas de las cosas que se dijeron eran falsas, ¿sí? Porque efectivamente ya continuando van a estar específicamente lo que me consta, porque fue lo que me dijeron los comparecientes, ¿sí? Pero entonces lo que usted nos está hablando y lo que entiendo de lo que nos quiere hablar es de lo que pasó en la reunión preparatoria del año 2024 y no de los hechos del año 2006. O sea, qué pena, no. O sea, que de los hechos que sucedieron es lo que le estoy haciendo. Sí, usted rindió una versión voluntaria. En esa versión voluntaria se pronunció sobre estos hechos. Le pregunto si lo que manifestó en esa versión voluntaria sobre esos hechos es distinto a lo que va a manifestar hoy. Señor magistrado, en la versión voluntaria que yo di, yo manifesté no tener conocimiento de esas situaciones que el señor magistrado me preguntaba de desapariciones, de kit, de cosas de esas, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando yo vengo acá a la reunión preparatoria, las personas que me habían manifestado que por qué yo me encontraba acá, que si yo no era responsable de nada, en los descansos, como se lo manifestaba, se acercaban y me comentaban situaciones propias de esa situación que se presentó, que obedecen a la realidad de lo que pasaba. Entonces,
el explicar acá o dar una introducción es para llegar al punto de hacer la explicación de lo que específicamente me dijeron. Pero le repito la pregunta. Usted se refirió a estos hechos y en general a su actividad como jefe de la sección de inteligencia del Batallón Magdalena cuando estuvo en esa dependencia en su versión voluntaria. ¿Hay algo de lo que haya manifestado en esa versión voluntaria que quiera abordar de manera diferente o sobre lo que tenga un testimonio diferente el día de hoy? Sí, señor magistrado. ¿Qué? Doctor, entonces pasémoslo. Perdón, doctor. Doctor, como lo vemos en la ayuda, mi aporte hoy a la verdad clara y es exhaustiva es las manifestaciones que me hacen algunos de los comparecientes. Su señoría, yo creo que mi representador necesita un momento para tomar conciencia de la pregunta que usted le está haciendo y así corresponder. Vamos a hacer la... entonces un receso. ¿Cuánto considera, doctor Marín, que necesita? Su señoría, si me da 5 minutos, podremos organizar conforme a la pregunta. Vamos a hacer un receso, son las 10:30 de la mañana, retomamos a las 10:35. Reanudamos la diligencia de ampliación de versión voluntaria con el señor Félix Juan Carlos Araque Leal, son las 10:33 de la mañana. Señor Araque, el sentido de esta versión voluntaria es que usted explique las razones que indicó en una comunicación que dirigió a la jurisdicción sobre su inasistencia al encuentro privado con víctimas y a la audiencia de reconocimiento. Su participación en esta etapa del procedimiento se debe a el reconocimiento público de responsabilidad que hizo usted con un escrito del 31 de enero de 2024, en el que aceptaba la responsabilidad por los hechos que le fueron imputados en el auto 081 de 2023. Sin embargo, el contenido de su versión voluntaria el contenido de la versión voluntaria y sus respuestas allí estaban dirigidas a que usted expusiera lo que le constaba sobre su participación en las actividades del Batallón de Infantería número 27 Magdalena, cuando hizo parte de esa unidad como jefe de la sección de inteligencia. El día de hoy usted nos está dando una contextualización sobre su servicio en el Batallón Magdalena. Nos habló de la llegada de esa unidad, nos habló de los primeros días que estuvo como jefe de la sección de inteligencia e hizo unas manifestaciones que hablan de la participación de integrantes de esa sección de inteligencia antes de su llegada a la sección en actividades que fueron determinadas por la sala como homicidios, desapariciones forzadas, etc. Por eso le preguntaba, ¿qué de eso le constaba personalmente? Usted nos dijo que eso no le constaba personalmente, sino que lo había entendido y lo estaba contextualizando de su revisión de las versiones voluntarias y del material que ha recopilado la jurisdicción para entender y comprender desde el punto de vista jurídico el alcance de esos hechos que ocurrieron en el departamento del Huila. Le pregunto nuevamente, ¿qué de lo que usted nos está diciendo el día de hoy sobre los hechos del año 2006 le consta directamente y es distinto a lo que usted ya manifestó en su versión voluntaria del año 2021?
Bueno, señor magistrado, agradezco por el espacio. Primero que todo, señor magistrado, decirles que por la situación, como les explicaba, de mi inexperiencia, se evidencia que específicamente los comandantes de batallón, como lo explicaba inicialmente, por su conocimiento y por su experiencia, manejaban directamente toda la parte operacional de inteligencia con los sargentos analistas, ¿sí? Porque eran las personas que conocían, que tenían la experiencia, que tenían el conocimiento y ya llevan año y medio. Yo recibo a la llegada del batallón una instrucción del señor coronel Galindo que pasara al batallón a la sección de inteligencia a aprender, porque pues lógicamente no tenía conocimiento, y que me dedicara pues al tema de los plazos. Es así como en la exposición de la realidad de los hechos y la verdad exhaustiva que vengo a manifestar hoy, se presentan unas manifestaciones que me hacen las personas que en su momento estaban en el batallón Magdalena. Y me las hacen en la sala de la jurisdicción cuando teníamos momentos de receso, y eso, señor magistrado, permite demostrar, señor magistrado, que muchas de las personas que asistieron y se comprometieron a decir la verdad, faltaron a esa verdad, señor magistrado, y quiero que el señor magistrado escuche el audio y yo ir refiriéndole para ir mostrando cómo efectivamente la situación que me manifestaban permite evidenciar que muchas de las cosas que se dijeron no eran así. Permítame un segundo, señor Araque, por diferentes razones. Primero, porque tenemos, entiendo, en la reunión una solicitud de uso de la palabra del representante de víctimas, y la señora procuradora también ha solicitado intervenir. Entonces, en ese orden, doctor Sierra, por favor. Gracias, señor magistrado. Esta representación de víctimas considera que el compareciente no está siendo muy exacto, no está respondiendo a las preguntas que está formulando el despacho, incluso pues está recurriendo a temas que se trataron en la versión voluntaria inicial, y en ese sentido pues quiere llamar la atención en ese tema, que llegar a los puntos nuevos, a los hechos nuevos que quiere dar a conocer a la jurisdicción, y dos, pues también creo que en el desarrollo de la diligencia se le preguntará sobre las cuestiones de seguridad que refieren el marco del auto que fue objeto de convocatoria a la ampliación. Entonces, es para hacer ese llamado. Gracias, señor magistrado. Gracias, doctor Sierra. Doctora Chacón. Muchas gracias, señor magistrado. Bueno, yo quisiera iniciar poniendo de presente que el Ministerio Público pues juega un papel legal y constitucional importante en este tipo de diligencias, que actúa en representación de las víctimas indeterminadas, que representa pues los intereses de la sociedad en general, y sin embargo, y no menos cierto, también en defensa de los intereses que le asisten a todos los sujetos procesales en este tipo de escenarios. Esto lo menciono, señor Araque, porque digamos que no he podido entender cuál es como la naturaleza de esta diligencia. En atención a lo que escuchamos esta mañana, yo quisiera recordar que lo que se puso de presente en los actos preparatorios de la audiencia pública de reconocimiento de este subcaso Huila, pues fueron, digamos, muy claros. Uno de los fines en estas reuniones fue concientizar a los comparecientes que habían, digamos, dos vías para poder seguir en este proceso en la jurisdicción. El señor magistrado esta mañana los puso pues, de presente, fue muy claro. Uno era el aceptar responsabilidad en el contexto de este proceso dialógico, y el otro camino, pues, el proceso adversarial o litigioso. A criterio, pues, de esta delegada, si el señor Araque no ha, digamos, manifestado, no participó en la audiencia pública de reconocimiento ante las víctimas y ante la sala,
Es posible, digamos, que se considere su no aceptación de responsabilidad, pues por supuesto con las implicaciones jurídicas que esta tiene, que también se le pusieron de presente esta mañana. Su aceptación de responsabilidad debe ser una aceptación de responsabilidad libre, consciente, voluntaria, y usted ha señalado aquí una serie de situaciones de carácter, digamos, personales y hasta legales, relacionadas con la falta de apoyo técnico por parte de una defensa jurídica que usted tenía contratada en ese momento, que la pudo haber tenido, digamos, desde el punto de vista formal, pero, digamos, según su dicho, pues tuvo muchos vacíos desde el punto de vista material y que podrían haber viciado la decisión que tomó en su momento y que, pues, por supuesto, no pueden ser pasadas por alto en este transcurrir de este proceso. Es importante, digamos, recordar que su obligación en esta jurisdicción es de decir la verdad y no pues de reconocer responsabilidad y pues dependiendo del camino que usted finalmente decida. Digamos, lo que ha ocurrido hasta el momento en esta diligencia, pues no se han visto, digamos, aportes nuevos a lo que ya se había encontrado en las versiones voluntarias que ya, digamos, que ya se dieron por concluidas. El proceso ha ido avanzando, ya digamos que tenemos una autodeterminación de hechos y conductas que se refiere a una imputación, que ya habían escenarios también y oportunidades procesales para recurrir ese auto, recursos que le hubieran a usted podido permitir defender su inocencia basado en lo que usted vivió en ese momento, ¿sí? Y no con la información que usted tiene en este momento producto de lo que todos hemos conocido y pues lo que usted conoció en los encuentros preparatorios. Creo que son escenarios totalmente diferentes. Entonces, creo que lo que hemos visto hasta este momento es, por supuesto, su derecho a defenderse, pero creo que no es el escenario para hacerlo. Esperábamos encontrar, digamos, otros detalles, otras situaciones que de alguna manera aportaran a la verdad, aportaran al derecho que le asisten a las víctimas y a la sociedad en general de conocer exactamente qué fue lo que pasó, pero lo que estamos viendo, pues desde mi punto de vista, es el derecho que a usted le asiste a defenderse, y pues para eso hay otro escenario. Entonces quisiera pues que considerara esta situación y pues ya con la defensa técnica que lo asista, pues puedan tomar las decisiones pues que correspondan y que pues si usted considera que tiene los elementos materiales de prueba, que tiene todas este conocimiento y que le permitan defenderse en la vía adversarial, seguramente ese sería, digamos, el camino que se pueda tomar. Pero digamos que en este escenario no podemos ni revictimizar a las víctimas, ni volver sobre temas que ya para la sala y para todos los sujetos procesales, digamos que están claros. Entonces, en esos términos, señor magistrado, quería dejar sentada como la posición del Ministerio Público a estas alturas de esta diligencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Chacón. Señora Araki, usted, antes de que le diera el uso de la palabra a la representación de víctimas y a la señora procuradora, quería que escucháramos unos audios, si le entiendo bien, y por lo que nos indicó en la primera parte de la jornada de hoy, esos audios fueron grabados en desarrollo de esas reuniones preparatorias para la audiencia de reconocimiento. Como le indicaba la señora procuradora, el procedimiento ante la sala de reconocimiento tiene unas etapas. Hay una etapa de agrupación y concentración de la información. La información llega a la Jurisdicción Especial para la Paz a través de informes de víctimas, a través de informes institucionales, a través de los procesos que se adelantan en la justicia penal militar, en la justicia ordinaria, a través de documentos enviados por el Ministerio de Defensa o solicitados por la jurisdicción a esas fuentes. Posterior a eso hay una decisión de priorización de la investigación sobre hechos relacionados con el conflicto armado, entendiendo que la jurisdicción no puede investigarlos todos al tiempo y con el mismo nivel de detalle. La consecuencia de esa decisión de priorización es la apertura de macrocasos, y dentro de esos macrocasos, cuando los fenómenos que allí se investigan tienen unas dimensiones temporales y territoriales particularmente determinadas o determinables, unos subcasos. En el
asunto que nos convoca el día de hoy, la jurisdicción recibió la información, como le digo, institucional de la Fiscalía General de la Nación, de la Procuraduría, del Ministerio de Defensa, de organizaciones de víctimas, numerosos informes, y decidió la apertura del caso 03 sobre lo que en su momento la Fiscalía General de la Nación llamó muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate. En desarrollo de esa investigación, la jurisdicción ha encontrado que esos hechos se califican jurídicamente como asesinatos y desapariciones forzadas, presentadas falsamente como bajas en combate por integrantes de la fuerza pública. También en desarrollo de esa investigación, la jurisdicción priorizó los hechos ocurridos en el departamento del Huila entre los años 2005 y 2008, por concentrar esos hechos por concentrar ese periodo, la mayor cantidad de hechos en el departamento del Huila de los que se tiene noticia. Como consecuencia de esa priorización, se llamó aversión voluntaria a una serie de militares, tanto que habían solicitado su comparecencia voluntariamente ante la jurisdicción, como que no lo habían hecho. Entonces se llamó a comparecientes voluntarios y a comparecientes forzosos. Usted, señor Araque, no había solicitado comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz, sin embargo, por la información disponible en su momento para la jurisdicción, era importante que usted pudiera pronunciarse sobre hechos con esas características que he descrito anteriormente, ocurridos en el departamento del Huila, en el sur del departamento del Huila, cometidos por integrantes del Batallón Magdalena en el periodo en el que usted hizo parte de esa unidad. La jurisdicción adelantó 130 versiones voluntarias, un número también plural de testimonios, y como consecuencia de ese proceso de contrastación, con el auto 081 de 2023 cerró esa fase del procedimiento. Es decir, la recopilación, la documentación, si se quiere, de esos hechos, concluyó con ese auto de determinación de hechos y conductas. Ese auto de determinación de hechos y conductas identificaba no solamente las características fácticas de lo que había ocurrido en el departamento del Huila, sino también atribuía responsabilidad a una serie de personas que, en el sentir de la jurisdicción de la sala de reconocimiento, tuvieron un rol preponderante en esos hechos. Esa atribución de responsabilidad se concentraba en 36 personas que fueron llamadas a reconocer esa responsabilidad, y por diferentes razones, no todas tenían el mismo rol, no todas tenían la misma antigüedad, no todas tenían la misma participación incluso en los hechos, se consideró que cada una de ellas son máximos responsables. Usted hace parte de ese grupo de personas que fueron llamadas a reconocer responsabilidad y se le concedió un plazo para ese reconocimiento de responsabilidad, plazo además que usted ejerció, solicitó en su momento, si no estoy mal, el 16 de enero, que se ampliara la prórroga de ese plazo y, como usted también lo señaló, el 31 de enero presentó un escrito en el que reconocía responsabilidad. Como consecuencia de esa manifestación suya, pública, de reconocimiento de responsabilidad, se le invitó a ser parte de un proceso de preparación para una audiencia pública de reconocimiento de responsabilidad. Esa fase de preparación de la audiencia de reconocimiento y la audiencia de reconocimiento es una fase distinta del procedimiento ante la jurisdicción. Es decir, una es la fase de contrastación de la información, que concluye con el auto de determinación de hechos y conductas, y otra es la fase de reconocimiento de responsabilidad, que se abre con la manifestación de los comparecientes de su reconocimiento de los señalamientos que hace la jurisdicción. Esa fase también concluyó con las audiencias de reconocimiento llevadas a cabo en Neiva de este año, en Neiva en agosto de este año, en la que los comparecientes, máximos responsables y no máximos responsables que participaron en estos hechos, se dirigieron a las víctimas y a la sociedad y reconocieron su rol en lo que allí había ocurrido. La preparación de esa audiencia de reconocimiento, si bien tenía la participación de los despachos a cargo de este caso, tanto de la sala de reconocimiento como de la sala de definición de situaciones jurídicas, es un espacio principalmente restaurativo y era un escenario de confianza en el que se esperaba que quienes participaban en ellos pudieran disponerse para las habilidades, para las exigencias comunicativas que significaban dos momentos muy importantes de esa fase de reconocimiento. Primero, un encuentro privado con las víctimas, ¿sí?, que sería el primer momento en
en esa etapa del procedimiento, en el que había un contacto directo entre comparecientes y víctimas, ¿sí? Que requiere unos cuidados especiales en la comunicación para justamente evitar, prevenir que fuera escenario de revictimización o que causara daño en las personas que allí participaban, y luego una audiencia de reconocimiento que también requería una preparación especial considerando la aceptación que se iba a hacer en ese escenario público de responsabilidad con descripción sobre hechos atroces que fueron verificados por la jurisdicción y que fueron reconocidos por los comparecientes que allí participaron. Usted, como he indicado ya en un par de ocasiones, no participó en la totalidad de ese proceso, participó en algunas de esas reuniones, pero en el momento en el que debía hacerse presente en el encuentro privado con víctimas, decidió no hacerlo. Y como consecuencia de esa inasistencia, se le pidieron esas explicaciones que usted fue citado hoy para que rindiera sobre las razones que motivaron la inasistencia a ese espacio. Iniciamos entonces el día de hoy una versión voluntaria, una ampliación de su versión voluntaria. Y para darle sentido lógico a esa versión voluntaria, lo que he venido preguntando, lo que está requiriendo tanto la representación de víctimas como la representación del Ministerio Público es si en algo ha cambiado, si en algo cambia su testimonio sobre lo que ocurrió en el departamento del Huila en los años, a lo que atañe a su participación en estos hechos, 2005 y 2006. Hasta el momento, por lo que he podido entender de las respuestas, usted no ha cambiado de alguna manera el sentido de eso que declaró en la versión voluntaria. Su llegada al batallón, la poca experiencia que tenía en ese momento, el que no fuera una persona del arma de inteligencia, incluso las personas que hacían parte de la sección de inteligencia, fueron todos asuntos que usted ya manifestó en su versión voluntaria. Lo que nos quiere manifestar ahora no se refiere, entiendo, le pediría ahora que me corrija si estoy equivocado, a eso que usted percibió directamente en ese momento en el año 2005, en el año 2006, estamos en concreto en el año 2006 por lo que usted nos dijo en la última respuesta, sino a lo que escuchó y de lo cual hizo una grabación en el proceso de preparación de la audiencia de reconocimiento. En este punto del proceso, en este estadio procesal, yo no puedo permitir que usted presente unas grabaciones de ese procedimiento, ¿sí?, de esa fase de preparación del reconocimiento, porque la jurisdicción de hecho no tiene esa competencia sobre la determinación de los hechos ocurridos en, no sé, febrero, marzo, abril, mayo, junio de 2024, sino que es una competencia sobre los hechos relacionados con el conflicto armado. Una vez más, quisiera preguntarle si de lo que usted va a declarar el día de hoy hay algo que haya percibido directamente en los años 2005 o 2006, cuando hizo parte del Batallón Magdalena, que sea distinto a lo que ya manifestó en su versión voluntaria. No, señor magistrado. En ese sentido... Su señoría, ¿me permite? Permítame un segundo, doctor Marín. En ese sentido, entonces, tendremos que hacer ahí unas consideraciones, porque como lo señalaba la representante del Ministerio Público, usted tendría una oportunidad procesal para ejercer su defensa en un escenario distinto que no es la sala de reconocimiento, ¿sí? Sin embargo, también habría que tener unas consideraciones especiales teniendo en cuenta que usted manifestó públicamente ese reconocimiento de responsabilidad y que ahora lo estaría cambiando. Doctor Marín, adelante. Su señoría, yo quisiera hacer una reflexión para usted y la sala y sobre todo para las víctimas y el Ministerio Público. Mi cliente está revelando que los comparecientes que aceptaron verdad mintieron a las víctimas. Es decir, fraccionaron ciertos hechos, indilgaron responsabilidad al señor Araki sin atribuir realmente a quién dio la orden y quién realizó estas acciones. Mi cliente, en su presentación o en su versión, puede mostrar fehacientemente con las grabaciones que se pretenden aportar que estas personas sí conocían realmente cómo se desarrollaron estas actividades y que conocían plenamente que mi cliente no estaba circunscrito en esas actividades de homicidios y desaparición forzada. Es claro que la JEP tiene un principio y ese principio es verdad plena y exhaustiva en favor de las víctimas.
Nosotros con estas grabaciones podemos ayudar en algún sentido a que las víctimas conozcan realmente quiénes son sus victimarios. Por supuesto, mi cliente reconoció en principio esta responsabilidad, se lo atribuimos a una mala asesoría técnica, se lo atribuimos a un momento psicológico que estaba afrontando, pero lo importante acá y lo medular es que en esas versiones, antes de dársela a las víctimas, ellos reconocen con las grabaciones que se aportan que él no está involucrado y que no estuvo involucrado porque nunca hizo parte de ese plan criminal contra estas personas. Me gustaría que él pudiera exponer un poco más de qué fue lo que, después de obviamente contrastar las versiones, tener las grabaciones, qué fue lo que pudo recapacitar respecto a esos hechos que pasaron mientras él estuvo como capitán en ese lugar. Y ahí es donde él puede constatar algo concreto que le pueda aportar a la verdad, que le pueda aportar a algún tipo de esclarecimiento, y será él el que les diga, esto pasó así y fue de esta manera. Si la JEP lo considera, esto es una asunción de su responsabilidad, pero en lo que le consta. Eso es nuestro ofrecimiento en este momento, la verdad, señor magistrado. Gracias, doctor Marín. Quisiera entender esta manifestación que usted hace. En primer lugar, para contextualizar la pregunta que voy a hacer, hay que entender que quien atribuye responsabilidad al señor Araque no son los comparecientes individualmente considerados, sino la sala de reconocimiento, cuando en una decisión, después de valorar el acervo probatorio disponible en ese momento para la jurisdicción, encuentra que ocurrieron unas conductas que son constitutivas de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, encuentra que un número plural de personas se puso de acuerdo, tenía un plan criminal para la realización de esos hechos, y encuentra que quienes intervinieron en ese plan criminal de diferente manera, según su rol en las unidades militares de las que hacían parte, prestaron aportes esenciales para que esos hechos tuvieran lugar. No estamos hablando acá entonces de hechos aislados, ¿sí? Porque en la medida en que se hace una calificación como crímenes internacionales, bien sea crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, hay una dimensión que une estos hechos, ese plan criminal en un contexto de un ataque, para los casos de crímenes de guerra, sistemático o generalizado contra la población civil. La jurisdicción encontró en la decisión que he citado anteriormente que se presentó un ataque sistemático contra la población civil del departamento del Huila en los años 2005 a 2008, que constituía asesinatos y desapariciones forzadas. Y encontró también que esas 36 personas que fueron llamadas a reconocer responsabilidad tienen un rol de máxima responsabilidad, algunos como coautores, otros como autores por omisión, en la puesta en marcha de ese ataque. ¿Sí? No son los comparecientes los que tienen esa posibilidad de decir quién es responsable y quién no es responsable. Eso es una decisión de orden jurídico que le corresponde a la magistratura, y es una decisión que ya fue expresada y suficientemente aclarada, escrita, fundamentada en ese autodeterminación de hechos y conductas. ¿Sí? Sobre eso, incluso en esos talleres de preparación de la audiencia de reconocimiento, algunos de los temas que se aportaban es la verdad. ¿En qué consiste la verdad? Cómo se entiende la verdad en esos escenarios, y cómo incluso la verdad no es solamente aquello que quienes participaron directamente en los hechos pueden dar cuenta, sino que hay que hacer unas reflexiones de carácter colectivo. Por ejemplo, un compareciente puede considerar que no es un máximo responsable, ¿sí? O que su intervención no es de la misma entidad o de las mismas características que las de otro compareciente, y eso no lo hace menos responsable que esa otra persona. Esa, de nuevo, es una decisión de la magistratura, es una decisión de orden jurídico. El que pueda haber comparecientes que al día de hoy analicen de manera distinta los hechos en los que participaron o valoren de manera distinta su participación en ciertos hechos, no compromete necesariamente el criterio de la jurisdicción al atribuir responsabilidad. De nuevo, quien hace la atribución de responsabilidad es la magistratura de la Jurisdicción Especial para la Paz, por la competencia que le fue otorgada en el Acto Legislativo 01 de 2017, la Ley 1957 de 2019, la Ley 1922 de 2018, que son las que establecen el marco normativo porque la jurisdicción
puede pronunciarse sobre estos hechos. En su versión voluntaria, señor Araque, usted negó, como es su derecho, responsabilidad sobre lo ocurrido. Como lo decía la señora procuradora, usted tiene un deber ante la jurisdicción, que es el de aportar verdad, pero ese deber no implica la obligación de aceptar responsabilidades. Y usted hizo ejercicio de ese derecho en su versión voluntaria. Asimismo, en el entendido de lo que era disponible para la jurisdicción en ese momento, manifestó pública y libremente su responsabilidad cuando aceptó los cargos que le fueron imputados. Las circunstancias en las que se haya producido ese reconocimiento de responsabilidad que usted entregó a la jurisdicción el 31 de enero de 2024 serán materia de investigación en los escenarios que correspondan, por las actuaciones disciplinarias que usted nos dice que ha iniciado y por las vías legales que le correspondan para ello. Pero también dentro de esas vías legales, la discusión sobre si usted es máximo responsable o no, si usted acepta o no responsabilidad, o mejor, si debe ser encontrado responsable, ya no la puede dar la sala de reconocimiento, si usted considera que no es responsable. Su vía procesal para determinar si es responsable o no, quedaría en manos de otras dependencias de la jurisdicción, como son la la unidad de investigación y acusación y la sección para casos de no reconocimiento de responsabilidad del Tribunal para la Paz. En este punto, su manifestación de no responsabilidad no puede ser atendida por la sala de reconocimiento, que es en donde nos encontramos el día de hoy. Su abogado nos dice en la intervención que usted de alguna manera sí acepta responsabilidad, pero de lo que usted nos está manifestando hasta ahora no entiendo cuál es el grado de aceptación o qué es lo que usted está aceptando y cuál sería la responsabilidad que acepta. Quisiera preguntarle eso. ¿Usted acepta de alguna manera responsabilidad por los hechos que le fueron imputados en el auto de determinación de hechos y conductas? Señor magistrado, pues debo decir que mi aceptación está dada en la situación que se presentaba, donde me saltaban porque el mando como tal reconocía pues mi inexperiencia y mi falta de conocimiento, y él era el que lideraba pues los procesos de inteligencia. Asimismo, pues yo como tal recibí una orden, y esa orden estaba dada, señor magistrado, en que pasar a la sección de inteligencia era aprender, y pues yo en esa escasa antigüedad, sin saber, sin tener el más mínimo asomo de la situación que se estaba presentando allá delictiva, porque si le digo, señor magistrado, que si yo alguna vez hubiese evidenciado alguna situación, lógicamente habría tomado las decisiones de denunciar, porque lógicamente reprocho totalmente las situaciones que se presentaron, pero esa es la situación, señor magistrado. No tengo ningún conocimiento, no tuve ninguna participación de ninguna índole con las actividades delictivas que aquí se hicieron, señor magistrado, y por eso, como lo decía mi abogado, en esas comunicaciones que me hacen, efectivamente se evidencia que era una persona inocente, que siempre me mantuvieron engañado y al margen de toda situación, porque precisamente, como lo explicaba el señor magistrado, eran actividades delictivas que se venían suscitando desde mucho antes y que se siguieron presentando después de que yo me fui. Es más, señor magistrado, yo debo decírselo de corazón que después de que yo salgo de esa unidad y continúo mi trayectoria militar, nunca he tenido una investigación absolutamente de nada, señor, a diferencia, como se evidencia, que personas de las que realmente hacían parte de esa situación delictiva lo hacían. Entonces, es eso, señor magistrado. Yo no participé, nunca tuve actividades que me comprometieran con actividades ilegales. Bien, entonces, teniendo en cuenta que el señor Araque manifiesta insistentemente que no reconoce responsabilidad por los hechos que le fueron atribuidos en el auto 081 de 2023, daremos curso de estas manifestaciones y de
su situación ante la jurisdicción a la entidad que corresponde, que es la unidad de investigación y acusación, para que se determine allí lo que corresponda. Antes de cerrar la audiencia, quisiera retomar un punto que mencionaba el doctor Sierra, y es lo que manifestó usted en esta comunicación del 10 de julio de 2023 relacionada con situaciones, cito textualmente, que han puesto en grave riesgo su vida y su integridad personal. Quisiera que nos precisara cuáles son esas situaciones. Señor magistrado, efectivamente, pues lógicamente no la vamos a evidenciar, a ver, pero en estas comunicaciones que me hacen estas personas se evidencia quiénes eran las personas que efectivamente hacían las actividades, cómo esa situación que manifiesta el teniente Maecha específicamente, que por esa razón es que lo... Qué pena, señor magistrado. Precisamente el señalamiento más grave y en mi forma de ver, señor magistrado, se lo digo de forma irresponsable y diabólica, si se quiere ver, que manifiesta, que pone, que dice que yo fui a un sitio a entregar una persona y donde la ultimaron, y fuera de eso que yo fui a un sitio a conseguir unas armas y se las llevé, y pone de manifiesto, señor, de forma clarísima y específica, que yo no fui esa persona que fui allá, que yo no fui el que hice todas esas actividades, que efectivamente en el caso donde dicen que yo participé en la reunión, uno de las personas que realmente estuvo en esa reunión dice que efectivamente yo no fui la persona que estuve allá, que yo no asistí, que me nombraron fue por ser el jefe de la sección, pero que realmente la persona que estuvo era el sargento Carrillo. Situaciones, señor magistrado, que evidencian que yo no tenía ninguna participación en ninguna de esas situaciones. Señor magistrado, otro de los comparecientes manifiesta que efectivamente quién era la persona que entregaba el tal famoso KIDS, que quién era la persona que efectivamente hacía ese tipo de actos de jalar gente y situaciones de esas que... Pero le reitero la pregunta, señor Araque. Usted en el escrito del 10 de julio manifiesta situaciones de riesgo para su vida y su integridad personal. No las explicita, no dice cuáles son. Le estoy preguntando cuáles son esas situaciones de riesgo para su vida y su integridad personal. Señor magistrado, se lo digo, yo después de tener ese conocimiento, realmente temía por mi vida a ir a un sitio donde podía estar expuesto. La verdad, señor magistrado, después de evidenciar toda esa situación, yo decía, ¿qué me puede pasar? Es más, señor magistrado, se lo digo, en ese momento yo me comuniqué con mi psicosocial, porque efectivamente yo pasé el documento y yo le dije a él, yo le dije, mire, doctor, se me escapa el nombre, doctor, pero era mi psicosocial, y yo le digo, hay una situación que genera temor de asistir. Además, señor magistrado, debo decirlo, desde el mismo momento que yo me reúno acá en las reuniones con las víctimas, señor, aquí en las reuniones preparatorias, excúseme, siempre me agobiaba qué decirle a esas víctimas, señor magistrado, porque como se lo estaba explicando, yo no participé en nada. Y para mí reñía con mis principios, señor magistrado, ir a ponerme al frente de una víctima para decir cosas que no obedecen a la realidad, señor magistrado. Y por eso, señor magistrado, con todo el respeto por la magistratura y con todo el respeto por las víctimas, señor magistrado, yo le solicito muy respetuosamente a la magistratura no asistir.
Era para mí una situación donde riñe con mis principios y teniendo la evidencia que, señor magistrado, no conocía de absolutamente nada. Yo, Pero ¿cómo? entonces lo que usted nos está diciendo, señor Araque, para no repetir los asuntos que usted ya nos ha Sí, señor. indicado varias veces, es que no hay una situación de riesgo que se haya derivado de esta actuación, fue más su percepción, no sé cómo llamarlo, su lectura o su interpretación de lo que estaba ocurriendo y de su rol en ese procedimiento lo que le impidió continuar la participación. Pero le reitero la pregunta por última vez. Usted menciona una situación textual que ha puesto en grave riesgo su vida y su integridad personal. ¿Existía esa situación? Pues, señor magistrado, ya tenía yo las grabaciones donde efectivamente se evidencia la situación de las personas que realmente realizaron las actividades. Y yo lógicamente temía por ir y estar expuesto ante situaciones de otros comparecientes que, máxime cuando efectivamente yo denuncio y yo decía, por esta situación me pueden, es más, señor magistrado, hoy temo por mi vida. Yo encuentro que la situación mía es totalmente vulnerable, y yo inclusive lo manifesté en la fiscalía, que yo en este momento temo porque estoy totalmente indefenso. Entonces, esa es la razón, señor magistrado. Gracias, señora Araque. La señora representante del Ministerio Público, adelante. Gracias, señor magistrado. Yo quisiera, digamos, preguntarle así en concreto, señora Araque, si usted ha sido víctima de amenazas, seguimientos, de alguna situación en particular que pueda, digamos, en concreto, manifestarle a la magistratura. Pues, señora delegada de la Procuraduría, yo he tomado algunas medidas para tratar de mitigar riesgos, porque no quiero verme expuesto de pronto a una situación en concreto para que afecte a alguno de mi familia, y por eso pues me cambié de casa y he estado pues, pero me preocupa, o sea, no. Señoría, para ahondar un poco en lo que dice mi representado, pues realmente es un temor fundado. Son criminales que cometieron homicidios y desapariciones, Pero ahí tengo que pero intervenir, fueron doctor grabados, Marín. disculpen. No, permítame un Sí. segundo, porque esa manifestación de son criminales depende de una decisión judicial que también cobija al señor Araque. Es decir, si usted dice que quienes están participando en esos hechos son criminales, lo es tanto por virtud de esa decisión el señor Araque. Su señoría, me retracto las palabras. Son comparecientes que le faltaron a la verdad a las víctimas, que cometieron graves crímenes, en el cuales mi representado está negando en este momento haber participado de los mismos. Sin embargo, se le pone precedente, como se le envía a su despacho, frente a una persona que es el Maecha, el cargo, el teniente Maecha, fue denunciado penalmente por faltar a la verdad, y se aportaron las grabaciones donde se reconoce que mi cliente no tiene nada que ver con esta situación. Yo entiendo la dinámica en donde estamos, y pues esto no son argumentos defensivos, sino que sí puede haber un temor fundado en que estas personas, a consecuencia de que se les exponga, en donde están diciendo la verdad parcialmente, sí tomen represalias. Por eso tuvimos el deber de ponerlo en conocimiento de la magistratura. No tanto porque hay un riesgo inminente, pero sí puede haber un temor fundado de lo que se está exponiendo y de lo que se revela, no solamente acá con las alegaciones de los audios, sino que estos mismos audios ya se encuentran dentro de las denuncias penales que se presentaron. Gracias, doctor Marín. ¿Alguna otra intervención, doctora Chacón? Último es que quisiera conocer
¿Cuál fue la situación para la denuncia que usted habla de la Fiscalía, señor abogado, y en qué fecha se da esto? Esto se presentó una vez conocimos y escuchamos las grabaciones donde ellos reconocían que el señor Araque no tenía responsabilidad. En las mismas grabaciones dan cuentas de cómo sí realizaban estos homicidios y desaparición forzada y quiénes eran los realmente responsables. Comparando esto, contrastándolo entre la verdad de ellos y lo que realmente dicen en las grabaciones, pues llevó a que presentáramos una denuncia precisamente porque faltaron a la verdad. No solamente faltan a la verdad respecto a las víctimas, sino también hacen unos señalamientos injuriosos y calumniosos, que entiendo no es el estado procesal para defender, sino simplemente hago la referencia. Por parte de la representación de víctimas, ¿alguna intervención? Señor magistrado, sí, en líneas generales lo que ha sido el curso de la diligencia, esta representación de víctimas, como el Observatorio Surcolombiano, que en estos momentos representa cerca de 312 personas en el departamento del Huila, hace el llamado de atención sobre este tipo de escenarios que resultan revictimizantes para las víctimas, en sus expectativas de verdad, en sus expectativas de justicia, en sus expectativas de reparación. Pues cuando un compareciente, bien sea de manera forzosa, llega a la jurisdicción y en este escenario acepta una responsabilidad que le fue indilgada por parte de la jurisdicción, se sobreentiende que es una manifestación inequívoca. Lo que aquí se advierte es un cambio de estrategia, que incluso la persona participa en algunos encuentros de la fase restaurativa, pero cuando se da el escenario en llegar al encuentro privado y a la audiencia pública de reconocimiento, escenarios también restaurativos, que las víctimas se prepararon por cerca de 7 meses con esa expectativa de conocer, que vengan a estas alturas a manifestar lo que se ha dicho de momento, con situaciones y manifestaciones incluso abstractas, donde no se advierte como tal una posición o unos hechos constitutivos para retratar y echar la decisión para atrás. Incluso acabamos de ver sobre temas de seguridad que se refieren a solicitud, pero no se establecen circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurren las mismas. Eso llama también poderosamente la atención esta representación, y lo digo porque las víctimas y las personas que representamos van a ver esta diligencia, y en ese sentido, pues, por parte de la representación es muy necesario dejar esto sentado también. De igual manera, manifestar, si bien no es el escenario judicial, compareciente refiere 2 comparecientes en concreto, pero incluso en la audiencia pública de reconocimiento y revisando los hechos muy por encima, nomás en 2 hechos encontramos 8 personas que refieren la ilegalidad y la participación del señor compareciente en los hechos, pero eso ya será un escenario en la estrategia judicial que emprenderá pues con su abogado. Y finalmente, sí es importante referir que por parte de la representación de víctimas se valorará esta diligencia y se hará un estudio minucioso a la normativa de la jurisdicción, porque no es un escenario, pues, enmarcado en los propósitos de la jurisdicción, donde las personas se toman esto en que aceptan y el día de mañana no aceptan y se toman por otras vías, cuando esto es un tema de seriedad, y esto es de cara a las víctimas, de cara a la población colombiana, de cara al país, a los países que acompañan este proceso. Entonces, en ese sentido, esta representación de víctimas hará ese estudio y llegará oportunamente al despacho lo que a bien tengamos desarrollar. Es en esa línea, señor magistrado, y agradezco el espacio. Gracias, doctor Sierra. Una última consideración sobre esto que manifiesta el doctor Sierra, y aprovecho la manifestación que hace la representación de víctimas para extender también al Ministerio Público la invitación a pronunciarse sobre el problema jurídico que plantea el, por llamarlo de alguna manera, desistimiento del reconocimiento que ha planteado el señor Araque Leal. Esto, para que lo entienda también el abogado del compareciente, el señor Araque, considerando las etapas del procedimiento, como lo he dicho a lo largo de la audiencia, como lo ha reiterado ahora el representante de víctimas, el momento para manifestar si se aceptaba o no se aceptaba la responsabilidad en los términos planteados por la sala concluía el 30 de enero de 2024. Usted hizo una manifestación en un sentido frente a su reconocimiento de responsabilidad en el tiempo que le fue otorgado para ello, y ahora
la está revisando, la está cambiando y de hecho niega en este momento reconocer responsabilidad por los hechos que le fueron imputados. Mal haría la sala de reconocimiento en continuar con usted la vía que ofrece para quienes reconocen responsabilidad, pero también es cierto que debe revisarse el contenido y el alcance de este reconocimiento tardío, de este no reconocimiento tardío. Entonces, previo a tomar esta decisión de remisión a la unidad de investigación y acusación, que es lo que corresponde con los comparecientes que no reconocen responsabilidad, esperaremos en el despacho las consideraciones que nos va a enviar el representante de víctimas o la representación de víctimas y también la representación del Ministerio Público. Sin embargo, atendiendo al principio de estricta temporalidad de la jurisdicción, quisiera pedirles que nos enviaran esas consideraciones en un término que no supere los 5 días hábiles. ¿Alguna última consideración, algo que quiera añadir? Primero el señor abogado del compareciente y luego el compareciente. Sí, su señoría, dados los graves señalamientos que estamos haciendo respecto a los comparecientes y la falta de la verdad, que pues es un aspecto medular de esta justicia, quisiéramos que se evalúe por parte de ustedes abrir un incidente por haber faltado a la verdad en favor de las víctimas. No estoy de acuerdo con las afirmaciones del representante de víctimas, porque por el contrario estamos tratando es que la verdad sea lo que sucedió, se dé a conocer lo que realmente pasó y no simplemente sea una verdad aparente para que no respondan bajo un término de responsabilidad en cárcel. Entonces, yo entendiendo el estado procesal, quisiera me permita entregarle este documento para que ustedes evalúen no respecto a la responsabilidad de mi defendido, sino respecto a de si las personas que están diciendo que cometieron determinados hechos faltaron en algo o en parte a la verdad, y esto sí representa una afrenta a las víctimas. Ese es el sentido de mi intervención. ¿Qué documento es, doctor Marín? Su señoría, es la recopilación de toda la presentación de lo que y de las grabaciones específicamente. En la recopilación de las grabaciones, ¿qué es una transcripción? Son transcripciones y es la extracción adecuada de las mismas. Vamos a recibir ese documento, lo relacionaremos en el acta de la diligencia. Sin embargo, también como le indicaba en su momento, la razón por la cual no permití que se expusieran esas grabaciones es por el momento procesal en el que se obtienen y por la forma, el escenario en donde se obtienen. Entonces, el recibir ese documento no implica que se vaya a valorar, ¿sí? Es una decisión que adoptará en su momento la magistratura sobre si se valora o no el contenido de esas grabaciones. Se reserva también la magistratura en este punto la posibilidad de solicitar alguna ampliación respecto a los aspectos técnicos de cómo fue obtenida la grabación o cómo fue procesada esa grabación para su presentación en ese documento. Se recibe como un material que aporta la defensa del compareciente en esta ampliación de versión voluntaria, pero eso no compromete de ninguna manera el criterio de la magistratura respecto a su valoración o no. Señora Araque, le pregunto si hay algo más que usted desea añadir, complementar a esta declaración. Señor magistrado, señora representante de la Procuraduría, señor representante de las víctimas, agradecerles por darme la oportunidad de estar aquí y decirles que, como siempre, ha sido mi característica estar dispuestos a lo que la magistratura requiera. No tengo nada más especial, señor magistrado. Gracias, señor Araque. En esos términos cerraríamos esta audiencia de ampliación de versión voluntaria con el señor Félix Juan Carlos Araque Leal, siendo las 11 de la mañana y 25 minutos del 9 de septiembre de 2024. Muchas gracias.